Audio Jungle. Los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, en la costa, en la sierra, en la Amazonía, coincidimos que el territorio es más que un espacio físico o geográfico. Para los pueblos, el territorio es una entidad vital, fundamental, que alberga nuestra historia, nuestra cultura, identidad, espiritualidad y cosmovisión, y les permite construir socioeconómicamente. El territorio es el sustento de la vida y la armonía de los pueblos indígenas. Lo cuidan y defienden como parte de su patrimonio ancestral. El territorio es también el escenario donde ejercen sus derechos colectivos como la autodeterminación, la consulta previa, libre e informada, la educación intercultural. Primer punto, quiero recabar que en el Ecuador existen 4 pueblos diferentes. Uno son los afroecuatorianos, los indígenas, los montubios y los mestizos. Justicia indígena, ¿qué es? Son prácticas culturales de cada comuna, comunidad, pueblo y nacionalidad que han desarrollado desde tiempos milenarios. ¿Qué significa? Que los pueblos existieron antes que el Estado, para solucionar los problemas o conflictos que afligen en la sociedad, esto con la finalidad de retomar el equilibrio comunitario basado en la filosofía y cosmovisión propia de cada cultura. Percepción sobre justicia indígena. La justicia indígena es un sistema normativo propio de las comunidades indígenas que busca mantener el equilibrio y la armonía social basados en sus tradiciones, valores y cosmovisión. Es reconocida en muchos países como parte del respeto a los derechos colectivos de los pueblos originarios y a su autodeterminación. Linchamiento, forma popular de ejecutar justicia aplicando la pena capital sin que haya habido un proceso de juzgamiento. Justicia por mano propia. Castigo del delito como un acto igual al delincuente, ojo por ojo, diente por diente. Errores de los jueces ordinarios que cometen sobre juzgamientos a los pueblos indígenas. Existen 4 errores muy comunes. 1. No aplican lo establecido en el artículo 345 del Código Orgánico de la Función Judicial, sección Declinación de la competencia. 2. No aplican el principio de pro-justicia indígena. 3. Solicitan documentación que no corresponde. 4. Desconocimiento del procedimiento de la declinación de la competencia. Procedimiento de aplicación de la justicia indígena. Cabe recordar que la justicia indígena es de carácter consuetudinario, lo que significa que sigue sus preceptos y sus principios procesales propios. Entre estos encontramos 5 principios para aplicar la justicia indígena. El primero es la huellana, que significa poner en conocimiento a las autoridades indígenas. El segundo es la mashcana o tapuna, que significa averiguar o investigar. El tercero es la chimbapura o la nahuilchina, que significa el careo, debate, diálogo. El cuarto es la ñuñariña o la kashpichina, que significa acuerdo colectivo de un veredicto. Como último tenemos la pactachina o la catichina, que significa ejecución de la resolución y hacer el seguimiento. Los internos son todas las acciones que generan desarmonía al interior de un hogar, comunidad o cualquier otro espacio, rompen con el equilibrio social. Bases ancestrales. Cada comuna, comunidad resuelven sus conflictos acorde a sus tradiciones y costumbres. Esto es el derecho propio de cada pueblo, comunidad indígena. Estos derechos están constituidos en los artículos 171 de la Constitución de la República del Ecuador del 2008. Y en
el artículo 57, numeral 10 de la Constitución de la República del Ecuador del 2008. Derecho de la naturaleza. El derecho a la naturaleza está reconocido en la Constitución de la República del Ecuador del 2008, en el artículo 71. Este artículo marca un hito al establecer que la naturaleza denominada Pachamama tiene derechos propios, lo cual la convierte en la primera constitución en el mundo en otorgar este reconocimiento. El artículo dice: la naturaleza, o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Además, se otorgan mecanismos para que cualquier persona, comunidad o grupo pueda demandar la restauración de los derechos de la naturaleza, promoviendo su protección y conservación. Este enfoque refleja el compromiso del Ecuador con una cosmovisión que valora el equilibrio entre los humanos y el medio ambiente. Declinación de la competencia. El artículo 345 del Código Orgánico de la Función Judicial del Ecuador regula la posibilidad de declinar la competencia en casos relacionados con la justicia indígena, enmarcando cómo se articula el sistema de justicia ordinario con la justicia indígena, reconocida en el artículo 171 de la Constitución. Según este artículo, el juez ordinario debe considerar si el caso corresponde a la jurisdicción indígena. Esto implica analizar si el conflicto se da dentro del ámbito territorial, cultural y comunitario de una jurisdicción indígena. 2. Criterios de declinación. El juez puede declinar la competencia si el caso ocurre en territorio indígena, involucra a miembros de la comunidad indígena. Limitaciones. La justicia indígena no puede resolver casos que violen derechos constitucionales o que involucren a personas ajenas a la comunidad, ni situaciones que afecten gravemente el orden público nacional. 4. Comunicación y respeto mutuo. La declinación debe respetar la autonomía de la justicia indígena, evitando interferencias indebidas. Sin embargo, hay dudas sobre el alcance o legitimidad de la jurisdicción indígena. El caso puede ser elevado a una entidad superior para resolver el conflicto de competencias. En tanto y en cuanto que, por acción extraordinaria de protección contra tradiciones de justicia indígena, llega al conocimiento de la Corte Constitucional el caso Lacocha. Y en ese sentido, el juez ponente, en ese caso el doctor Pazmiño, con voto de mayoría, determinan y sacan una sentencia en tanto y en cuanto se manifiesta que no pueden sancionar delitos graves, por ejemplo el de muerte, en las comunidades. Tomando en cuenta, obviamente, que esta es una jurisprudencia constitucional vinculante, en ese sentido, ¿cómo proceder respecto al particular? Muchísimas gracias, muy amable. Ya, gracias. Primero hay que dejar claro que una sentencia de la Corte Constitucional no puede terminar reformando la Constitución de la República. Y como acabo de señalar en el artículo 171, dice: resolverán los conflictos internos. Entonces son las comunidades las que tienen que establecer qué es conflicto interno para ellos. Así que esa sentencia, primero, yo diría, es inconstitucional. ¿Por qué también? ¿Por qué cuestiono esa sentencia? Porque desafortunadamente deja en el limbo, porque si bien es cierto, dice, está bien lo que resolvió la justicia ordinaria, pero también está bien lo que resolvió la justicia indígena. Entonces, nos deja en el limbo, ¿no es cierto? Y por otro lado, lo que acabo de señalar, la sentencia o la Corte Constitucional no puede terminar reformando la Constitución. La Constitución es súper clara, dice, resolverán conflictos internos, en ese marco pueden resolver cualquier conflicto. Ahora, hay una sentencia de hace más o menos casi 2 años. Judiciales y dichihuerara subierta sidama chipera usidau y que avaricidama
Kena isa, chiquisu isa, huehuechasech, piagnasas ekech, huecuesas traikach, chillasas cuituch, cuejeas traikacha, yitesa y casa. Warmikuna manda kaukapi kausasqa warmikuna